Ya son las 10 de la mañana con 1 minuto, según nos dice el reloj de estudio. Quedan 20 segundos según el reloj que manejamos ya nosotros. Pero bueno, 10 de la mañana finalmente redondeando. Y ya estamos de regreso en un nuevo día. No estamos solos porque estamos con Rómulo Oces. Yo les venía contando un poco durante esta jornada del proyecto FIC Ecotron que está implementando la Universidad de Atacama a través de CRIESAT. Y el día de hoy estamos con Rómulo para que él nos pueda comentar desde su rol como director de este proyecto parte del trabajo que están haciendo. Así que Rómulo, buenos días. Un gusto tenerte el día de hoy. Gracias por la chance de difundir y explicarle un poco en qué estamos en este proyecto Ecotron Atacama. Buenos días, Rómulo. Y justamente te queremos preguntar primero, para contarle a la gente, ¿qué es Ecotron Atacama? Correcto. Lo primero que les voy a decir, que quizás pueden ver la imagen que está en la maqueta que está en el centro. ¿Qué tenemos aquí, por favor, director? Este es el concepto que hay detrás del Ecotron Atacama. O sea, Atacama, por ejemplo, es un laboratorio natural entero. La región es un laboratorio natural entero de calibre mundial. Y cuando digo eso no estoy fanfarroneando, hay mucho interés en ver cómo está experimentando el cambio climático en Atacama, porque eso va a ser el centinela hacia las demás regiones. Y en ese sentido, digamos, el proyecto Ecotron Atacama lo que busca es generar un equipamiento diseñado, construido e implementado en la región de Atacama, pero no solamente para Atacama, sino que conectado con lo que está pasando en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que persigue el proyecto? El proyecto persigue diseñar, construir e implementar en la región. Esta es uno de los módulos de 4 que conforman el Ecotron. El Ecotron entonces es un equipo, es un equipamiento científico. Excelente. ¿Para qué vamos a usar el Ecotron? Lo que buscamos es, con el conjunto de la ayuda de ingenieros de la universidad, empresas privadas, por ejemplo, gente que trabaja en el agro, gente que trabaja en la minería, todo el talento local lo queremos conjugar en un equipo mixto, porque estos grandes problemas complejos no se pueden abordar ya desde la disciplina unitaria, digamos así. Exacto, y es por esto que ustedes también están trabajando como un equipo, con un equipo, mejor dicho, interdisciplinario. Veo Totalmente. que tienen sociólogos, pero además tenemos expertos. Por ejemplo, en tu caso eres magíster, ¿cierto? ¿Eres biólogo magíster también? Doctorado en ciencias biológicas. Exacto, doctor en ciencias biológicas. Y también hay un equipo de personas muy interesante. En la página ecotronatacama.cl, ¿cierto? La gente también puede revisar, por supuesto, quiénes son las personas que componen este equipo. Pero, ¿nos podrías contar el día de hoy también cuáles, ¿cierto?, son las disciplinas que lo manejan, que se unen para poder concretar el proyecto Ecotron Atacama? Por ejemplo, las disciplinas que se unen aquí es la ingeniería. Y dentro de la ingeniería, por ejemplo, está una subdisciplina que es la ciencia de datos, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, el gran activo de la Internet, por ejemplo, o de Internet de las cosas, ¿cierto? Y todo lo que trae ello es el activo que son los datos generados a partir de estos experimentos. Están ingenieros, están microbiólogos, están genetistas, están sociólogos. Entonces tenemos todo un abanico de disciplinas que ya no van simplemente de estas mal llamadas, en mi juicio, disciplinas duras, ¿no? Sino que necesitas enfocar este problema de cómo somos más competitivos y sustentables en Atacama. Y ahí, por ejemplo, lo que hace, para volver al centro, que es el diseño, lo que hace este equipamiento es tomar toda la data de la bioclimática que existe en los registros de la región, aplicar inteligencia artificial, simular en este espacio lo que está pasando, por ejemplo, en Los Loros, en Feirina, en Alto del Carmen, recrear el clima. ¿Por qué? Porque ustedes ven ahí en la cámara, digamos, de simulación, ven una planta. Claro. A lo que nosotros nos interesa, por ejemplo, que es el primer objetivo, es dar una respuesta a la agricultura local o comenzar con respuestas hopistas. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una planta que queremos, una planta digamos, un cultivo que queremos implementar en Atacama? No tenemos ni un dato. ¿Y sabes tú cuál es la única experiencia? Es el empirismo. Es decir, yo tengo que ir a campo, plantar más de un número gigantesco de plantas, y si al año 2 no me sirve, tengo que arrancar. Mira el tremendo esfuerzo que tenemos que hacer para darnos cuenta que no funciona esa variedad. En el Ecotron Atacama lo que podríamos hacer es, dentro de plazos mucho más acotados, un año, por ejemplo, explorar el comportamiento de una planta, entendiendo que la planta va a poder estar en un clima recreado, pero además vamos a estar censando tanto en el suelo, en sus raíces, como en la parte aérea, cómo la planta está respondiendo. Y eso es un tremendo beneficio para tomar buenas decisiones y llegar a tiempo, digamos. En el fondo estamos hablando de agricultura inteligente.
Ese es el tema que Ese es el estamos concepto tratando en que hay Ecotrón detrás. Atacama. Exacto. Y la idea es proyectar, por ejemplo, hacia el futuro, digamos, hacia unos años más adelante, cómo el cambio climático también va a afectar obviamente a esta industria. Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos, como decía, la maqueta, y un poco para darle un detalle de cómo está armado esto. Por ejemplo, este esquema que está acá consta de 3 módulos. Un módulo que es la ¿Ya? parte superior, Claro. que en el fondo va a contener el arreglo y el simulador de radiación. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos Sería eso? esta parte, ¿no? Es la parte superior, exactamente. Ya, es el para módulo 1. mostrarlo aquí a la gente. Esta Exacto. parte de acá. El módulo 1 es módulo de simulación de radiación. El módulo 2, que es la parte intermedia, es el módulo atmosférico, es decir, donde la planta va a ser expuesta a concentraciones de CO2, por ¿Qué ejemplo. sería esto? Es la parte intermedia, exactamente. Y en la parte inferior tenemos un dispositivo que es un cilindro, de donde está montado la planta. Ustedes pueden ver unos orificios, no sé si se podrá Sí, ver, unas desde perforaciones acá. Por allá, laterales. por el otro Por los lado. costados. Claro. En todos los costados tiene orificios. exactamente. Lo bueno de este diseño es que nos permite por primera vez ya no solamente explorar lo que le pasa a la planta en la parte aérea, lo que se ve, sino que digamos directamente vamos a estar monitoreando los cambios que tienen las raíces. Muchos de las respuestas tempranas de si le va a ir bien o le va a ir mal a la planta se verifican en las raíces y nunca estamos monitoreando eso. Entonces tenemos bien monitoreado arriba la parte atmosférica, monitoreado la parte radicular, donde está el suelo, la interacción de las raíces con el suelo, lo que lo hace un sistema íntegro que va a estar recreando por un lado el clima, pero además capturando datos constantemente, 24/7. Rómulo, yo te quería consultar sobre esto. Aquí vemos un tipo de planta, pero puede ser cualquier planta de cualquier forma. Y lo otro que está acá dentro de este cilindro, solamente es tierra. ¿Qué es lo que tiene? Correcto. Por ejemplo, el FICA Ecotrón Atacama, financiado por el gobierno regional, tiene un primer objetivo que es la agricultura. Una agricultura, esta es una herramienta que se va a poner a disposición para poder hacer experimentación y poder adelantarnos en el tiempo y tomar buenas decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos en enero, ya tenemos planeado un prototipo del experimento 0, le vamos a llamar, que es la validación en operación, y lo que vamos a hacer es colocar arándanos dentro de estas cápsulas. Perfecto. ¿Ok? Arándanos, y vamos a simular las condiciones donde hoy día actualmente se está cultivando arándano y se está iniciando el cultivo de arándano muy fuerte acá en la región. Por lo tanto, ¿qué queremos ver? Bueno, ¿qué le pasa a la planta cuando hay restricciones hídricas? Aquí, por ejemplo, como vamos a estar censando, en el cilindro de la parte inferior, usted tiene a distintos niveles, a 20, 40, 60, esto es un cilindro, digamos, de 80 por 50 de diámetro, puede tener suelo o puede tener sustrato, pero usted va a estar monitoreando qué le pasa a los cambios que hay cuando usted está regando, qué le pasa a la planta cuando ya usted dejó de regar. Si hay un cambio fisiológico en la planta, usted lo va a poder observar. ¿Por qué? Porque esos son detalles, una sintonía, digamos, tenemos que calcular la sintonía fina y cómo responde la planta. Por lo tanto, ahí puede haber desde un frutal mayor, por ejemplo, puede ser un arándano, puede ser una vid, muy importante. Ahí estamos trabajando con instituciones importantes acá como APECO, APAC, que son dos grandes gremios del rubro agrícola. Por lo tanto, ellos tienen sus demandas. Y una gran pregunta para ellos es, oye, ¿sabes qué? Mira, mirando aquí el 2050, cuando ya sabemos, hay información sobre los cambios del clima por microcuenca, es decir, ya se empiezan a tener datos importantes. Ya hay zonas en que tenemos, sabiendo la temperatura, humedad que va a haber en esas zonas, tenemos que ver cómo se van a comportar las futuras variedades que queremos reemplazar. Hoy día hay un tremendo esfuerzo de hacer reemplazo de variedades o de cultivos, porque ya no todas se están adaptando, o sea, el clima les está afectando. Por lo tanto, saber si una variedad hasta qué punto es capaz de aguantar restricciones hídricas, o sea, días sin agua, por ejemplo, hasta cuándo y cómo va a responder y cómo se impacta la productividad. Ese es un punto importante, saberlo de antesala, antes de ir a campo con las variedades nuevas. Y ahí tenemos un nicho. Yo tengo 2 preguntas que se me vienen a la mente a esta hora. Primero, ¿por qué elegir Atacama para poder realizar este proyecto, digamos, de Ecotrón? ¿Tenemos alguna característica especial en comparación a otras regiones? Quizá, por ejemplo, nos vamos a ver más afectados, se proyecta que nos vamos a ver más afectados por el cambio climático. Y la otra pregunta que tengo, la voy a hacer después de que me responda la primera. O sea, ¿por qué Atacama? Atacama, con querer o sin querer, y hay una cosa que es importante en los medios de comunicación, que nos hagamos cargo de donde estamos parados. Estamos parados aquí en un laboratorio natural.
esto de mar a cordillera es un transecto espectacular donde tú tienes distintos mosaicos climáticos, o sea, tiene una variedad tremenda. En ese escenario territorial, digamos, donde el clima cambia, tenemos que hay una productividad detrás. O sea, que duda cabe que la vid, los olivos son una fuerza motora importante, además de las hortalizas, ¿cierto?, que se producen acá, que tenemos que tomar en consideración cuáles van a ser los cambios de clima. Tenemos que tenerlo en la ecuación, porque de eso va a depender, de nuevo, la competitividad y la sustentabilidad. ¿Por qué Atacama? Atacama va a ser la ventana del cambio climático para Chile. ¿Ya? Aquí ya se están experimentando las restricciones hídricas. Lo que pasa es que uno no habla de eso, pero ya estamos en el cambio climático. El cambio climático ya está operando acá. Pero hacia el sur, por ejemplo, ellos todavía están viendo cómo van a enfrentar. Y esta experiencia puede ser una experiencia clave para el resto del país. Claro. Mira, buenísimo. Ahora bien, otra pregunta. Sí, es que la maqueta que estamos viendo el día de hoy, es que es una duda que la voy a hacer porque soy curiosa. La maqueta que estamos viendo el día de hoy, lo comentabas muy bien, Rómulo, tiene 3 niveles. Estos niveles luego van a ir sellados, porque Exacto. Lo que vemos el día de hoy es que está abierto, pero como tú me lo cuentas, yo me imagino que va a haber como un vidrio y que... Mira lo que yo me imagino, y que por aquí, ¿cierto?, se van a poder... irradiar, hablaste de irradiar, exactamente, ¿cierto? Claro. Las condiciones para la planta, entonces esto va a estar cerrado para que la planta pueda estar expuesta efectivamente, concentradamente a un cierto tipo de estímulo. Y de hecho, esta es la primera parte de una serie de entrevistas que queremos hacer con ustedes. Yo lo voy a dejar planteado encima de la mesa, porque este es la maqueta concepto, es decir, los 3 módulos. Ahora, la próxima vez que vengamos, si todo sale bien, ¿cierto? Esto va a venir... en la versión 2, claro, sellado con los acrílicos. Esto fue hecho en impresora 3D. Exactamente. Ahí, por ejemplo, hay una cosa muy importante, porque acá nos dimos cuenta a poco andar de que este problema, de que tanto el diseño, la construcción, ¿cierto?, y la implementación es una tarea bastante compleja. Y ahí yo tengo que destacar el talento local en Atacama. Yo digo, aquí, por ejemplo, empezamos a buscar, nosotros tenemos socios internacionales. Los socios internacionales que tenemos es un convenio con el Centro Terra, que es un centro en Bélgica, que ellos están muy interesados, ellos tienen sus propios ecotrones, tienen unos monstruos de ecotrones, son casas, son digamos especies de domos a otra escala. Pero a ellos les interesó el concepto de un ecotrón desde Atacama, porque, ¿sabes qué nos dijeron? Oye, me parece excelente, vamos ahí con el convenio, tenemos un convenio firmado con ellos, pero ¿sabes qué me dijo? Nos interesa mucho a nosotros el cruce de restricción hídrica y suelo salino, dijo. Esa es una condición súper extrema, digamos, para hacer agricultura en el desierto. Exacto. Entonces, si ustedes pueden armar un ecotrón allá, nosotros los apoyamos, porque eso va a ser una ventana de un episodio especial del cambio climático en un ambiente desértico. Entonces, ahora, esto efectivamente, para volver a la pregunta, esto está herméticamente sellado. Son 3 módulos que están operando independientes. En la parte superior tenemos este conjunto de luces LED, que la gracia que tiene es que, habiendo recogido todo lo que es la información, las grandes cantidades de datos que existen sobre meteorología, nosotros podemos recrear las radiaciones, ¿cierto?, de ciertos lugares, y eso se hace con inteligencia artificial. Y ahí, por lo tanto, todos estos datos, que son datos separados, tienen que ingresarse, ¿cierto?, generarse el algoritmo que empieza a alimentarse con estos datos que antes no estaban en procesamiento, y la máquina empieza, y ahí viene el segundo concepto, aprendizaje de máquina, ¿cierto?, o machine learning, ¿cierto?, que es el que va a controlar las condiciones de la máquina. Ese es un paso importante, porque lo diferencia totalmente de lo que hoy día se está haciendo, que tienes que tener un operario que esté ahí, que tome la medida, que vaya, que vuelva. Entonces, hoy día, y ahí queremos avanzar, estamos generando una aplicación para smartphones, ¿cierto?, donde los operadores pueden monitorear desde su celular, teniendo todo un programa específico, todo un diseño, y ver cómo están las condiciones, sin estar presentes. Podemos compartir esa data, subirla a la red, cosa que todo el mundo pueda ver lo que está ocurriendo acá. Y lo más importante, y ese es el segundo punto que yo quería destacar, es un brazo científico-tecnológico que hay detrás de esto. O sea, necesitamos apoyar a la agricultura, capturar datos en forma temprana, de modo tal de que tomemos las mejores decisiones a tiempo.
Ya, eso es Exacto. ahorro de tiempo, ahorro de recursos, mayor competitividad y sustentabilidad. Ahora, por otro lado, oye, ¿qué hacemos con la agricultura del futuro si no tenemos recambio? Claro. Y ahí hay un punto importante que es poder armar un anillo de formación y capacitación, que ese es el segundo gran bloque de resultados del proyecto. Tenemos ahora un convenio con 4 establecimientos educacionales, que es el Liceo Alto del Carmen, por ejemplo, el Liceo Ramón Freire. Tenemos por otro lado la Escuela Transfronteriza Los Loros y Héroes de Atacama. Entonces tenemos Copiapó y tenemos Huasco tomados en un sistema que queremos armar alrededor del ecotron. O sea, queremos que los chicos vengan a aprender qué es lo que es un sensor, cómo se hace la captura de datos, cómo se hace el procesamiento de datos, cómo ese dato se transforma en información que puedo usar para asistir una decisión. Claro. Ese tándem de acciones es súper importante que la gente nueva lo tenga en la mente para obviamente hacerle una actualización a lo que hoy día está demandando el rubro. Román, yo te quería consultar sobre, quedé con 2 dudas. Una tiene que ver con el tipo de planta que puede estar ahí. Pueden ser plantas autóctonas, tú hablabas también de los árboles frutales, pueden ser hortalizas. Una de esas preguntas, si me la puedes responder, y la otra tiene que ver con la tierra, porque el tipo de tierra es muy distinto a la que está en el norte de la región, a la que está en el sur, por ejemplo, provincia de Chañaral, con la que está en la provincia del Huasco, y también lo que tiene que ver con mar y cordillera. Exactamente. ¿Van a probar distintos tipos de tierra? Ahí, por ejemplo, el proyecto es un proyecto finito, digamos, son 20 meses, ¿no? Y de hecho el proyecto tiene una extensión por el efecto de la pandemia. O sea, ese es un capítulo aparte que podemos conversar de lo que es lo difícil que se tornó, digamos, a ratos el poder diseñar. Ahora, respondiendo a la pregunta, pueden haber hortalizas, tomates, lechugas, puedes tener aquí vides, puedes tener olivos, o sea, está abierto, no está cerrado. Y de hecho el diseño fue bastante inteligente en el sentido de darle unas dimensiones que no lo restringieran a cierto tipo de cultivo. Segundo, no se restringe solamente a cultivo, porque en el fondo cuando yo digo ecotron, lo que estoy diciendo, mi promesa, es que yo puedo recrear el clima y el ecosistema. Entonces cuando yo te digo ecosistema, yo estoy diciendo, ok, las condiciones climáticas de Freirina, las condiciones climáticas de Alto del Carmen, con el propio suelo de Freirina, de Alto del Carmen, u otro que yo quiera operar, o que me quiera inventar, que quiera testear. Por lo tanto, es un ecosistema lo que se va a replicar, y en ese ecosistema vamos a ver cómo responde la planta. Encuentro que es súper interesante el proyecto porque no solamente te permite ver las condiciones, sino que también te permite cambiárselas. Así o sea, es. ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el suelo de Freirina, pero tengo el clima de Chañaral? ¿O qué pasa si ocupo tierra de Chañaral, por ejemplo, y le pongo el clima que hay en Alto del Carmen? Esa recreación que nos va a permitir hacer este experimento que ustedes están haciendo a través de Ecotron Atacama es súper interesante. Se puede dar a lo mejor que con este proyecto puedan darse cuenta que a lo mejor hortalizas o árboles frutales que a lo mejor se plantan en algún lugar y en otros no, porque se cree que no van a dar, capaz que sea al revés, que a lo mejor en ese lugar donde ahora no se planta, a lo mejor con este proyecto puedan decir, no, ¿sabes qué? Acá tienen mejores condiciones. Por ejemplo, ahí hay un punto muy importante que tú dices. Hoy día hay una, digamos, superficie con potencial agrícola, ¿cierto? Si uno analiza, por ejemplo, Copiapó y Huasco, hay un potencial entre las dos de expansión de la agricultura. ¿Pero qué implica eso? Implica que vamos a tener que movernos estratégicamente a otros lugares, cruzando las variables climáticas que van a haber ahí y la existencia de agua. Ahora, hacerlo eso por adelantado, ir testeando qué especies podrían darse, buscar otras especies que podrían igual ser rentables, dadas las condiciones que van a haber en el 2030, en el 2050, eso es una información clave. O sea, yo vuelvo a repetir, o sea, la agricultura hoy día enfrenta un tremendo desafío, tanto por el lado del recurso humano, es decir, el recambio, ¿cierto? Por un recambio, por una juventud que se agrega, pero que tiene un segundo piso en términos de tecnología, uso de tecnología. Y además el hecho de decir, bueno, ¿dónde vamos a ir qué vamos a hacer con nuestra agricultura? ¿Hacia dónde queremos dirigirla? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo como estamos? ¿Tenemos un margen? ¿O hay que ir pensando, digamos, otras enroques
otros lugares donde ir a poder hacer agricultura del desierto. Ahora, toda la información que tengamos antes, ¿cierto?, que podamos proyectar, nos sirve para tomar esas decisiones. Y además es muy importante destacar este cruce que hacen ustedes con la educación en la región, que tiene especialidades que tienen que ver con agricultura. Nos comentaba el Liceo de los Héroes de Atacama, liceos de la provincia del Huasco también, que van a poder participar y conocer sobre esta experiencia. Y si sabemos que Ecotron, digamos, y la forma de tecnificar así y darle inteligencia artificial, digamos, también a la agricultura en la región de Atacama, que va a servir para el modelo del resto del país, va a dejar a los estudiantes de Atacama también mejor posicionados frente a lo que se viene posteriormente. Es súper importante lo que tú dices, porque generalmente en la región nosotros, yo me he dado cuenta que hay un tremendo talento instalado, por ejemplo, y que creo que no hay que salir a buscar afuera. Entonces hay un sentido no es un falso chauvinismo, sino que es una declaración que se hace desde lo que yo he podido ver a raíz de este proyecto. O sea, yo no, debo confesar que lo primero que hicimos fue, oye, chuta, necesitamos aquí ingeniería de punta, vamos a tener que licitar a buscar en Santiago. Oiga, ¿sabes qué? Estaba a 5 cuadras la empresa que tiene una tremenda experiencia, que nos está apoyando, que nuestros ingenieros en la universidad, más los ingenieros de empresas externas, nos pueden aportar para lograr el punto. Ahora, es súper importante, este proyecto es una fase 1, estos 20 meses que fueron financiados por el gobierno regional marcan un hito, digamos, de inicio. Sin embargo, aquí lo que vamos a apostar junto con un programa de sustentabilidad es ir armando una serie de servicios que se van a colocar a disposición de tanto el mundo académico, el mundo público, privado y la comunidad educativa. Entonces tenemos 4 hélices de este motorcito que van a estar con la posibilidad de trabajar acá, y es importante la visión estratégica del gobierno regional. Es decir, esto debe ser proyectado, hay un tremendo potencial detrás, y lo que llamamos entonces es a generar esa visión conjunta donde la tecnología va a ser el elemento que nos va a poder dar la llave para encontrar respuestas. Exacto, para tomar decisiones, para adelantarnos a lo que se nos viene. Si en el fondo el cambio climático está, claro. O sea, ya lo estamos sintiendo. Por ejemplo, aquí en la zona, salinidad, el suelo que tú dijiste, hacer agricultura con la cantidad de sal que hay en algunos suelos es un tremendo desafío, porque te implica una demanda hídrica mayor a la estimada. Oye, tienes poca agua, tienes agua que va a estar presente en ciertos periodos. Otra restricción. Tercero, la calidad del agua. Ese es otro punto importante. Fíjense que uno de los primeros, llamémoslo, usuarios va a ser, por ejemplo, el grupo de estudios del agua que está acoplado al PTI Uva de Mesa, asociado a PECO y a otras instituciones del mundo agro. Ellos están muy interesados en poder experimentar, por ejemplo, qué le pasa a la planta cuando tiene restricciones hídricas. Una cosa importante, la calidad del agua. Cuando yo riego, mucha gente no considera la composición química que tiene el agua. Ahora, ¿por qué? Porque tú tienes que aplicar una receta de fertilización en el agua, de fertirriego. Claro. Tienes que alimentar a la planta, pero oye, ¿cómo conjugo mi receta cuando ya sé que el agua ya viene con una cierta cantidad de sales? Y eso también genera un estrés adicional. ¿Cómo optimizar el fertirriego de una planta? Lo podemos estudiar acá. ¿Cómo podemos estudiar el comportamiento de una nueva variedad que nunca ha pisado Atacama? Lo podemos hacer acá. Entonces hay un tremendo potencial y ahí se tienen que acoplar las visiones para poder proyectar esto hacia adelante. Mira, sobre el tema del agua yo te iba a consultar, y aprovechando que justo lo mencionaste, porque claro, hay distintos tipos de agua, porque el agua, por ejemplo, la que viene por tierra, por el río, por ejemplo, va tomando los minerales que están en el lugar, y obviamente es distinto que, por ejemplo, un agua que, por lo que yo he leído, no sé si será así, pero por lo que yo he leído, un agua más pura, que es la que, por ejemplo, se saca de la Camanchaca con el tema de los neblineros. ¿Es así? ¿Se puede ver con esta situación, tanto el agua de río como el agua de que se saca a través de estas mallas? Exactamente, ahí tenemos digamos, el equipo tiene la capacidad de poder acoplarle ciertos módulos al lado. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer sistemas de riego, tenemos 3 modalidades acá. El aparato va a tener la capacidad de poder recrear una niebla. ¿Ya? Va a tener capacidad de tener una aspersión, ¿cierto? Un poquito más grande la gota. Y segundo, ya riego por goteo directamente, simulando esos 3 elementos. Ahora, si al lado, por ejemplo, vamos a poder acoplar un receptáculo y poder tener el agua que ellos usan.
Y ahí vamos a tener un experimento lo más realista posible, porque no saco nada yo con hacer este experimento con agua de la llave, ¿cierto? Sí, claro. Sé que eso no... Entonces, tener el agua, tener el análisis químico del agua para poder recrear esas condiciones de partida es clave. Muchos de los usuarios, muchos de estos equipos científicos, productores, tienen esos datos. Por lo tanto, esos datos son de entrada antes de diseñar el experimento. Esa es una cosa muy importante. Cada vez que nosotros hemos diseñado a lo menos uno de los 3 contratos tecnológicos, que es en la modalidad en la cual vamos a operar, es decir, nosotros vamos a ofrecer esta infraestructura para que usuarios tanto del mundo público, privado, ¿cierto?, vengan y contraten, ¿cierto?, la experimentación. La idea es ofrecer un servicio de científico-tecnológico y también fortalecer la formación y capacitación, como yo les comentaba. Un usuario que quiera conocer, por ejemplo, oiga, quiero saber si mi planta, cómo reacciona frente al suelo de Freirina, con el agua que viene a esa altura, de ese pozo que yo estoy tomando. Bueno, podemos usar esa agua, podemos aplicarla en el diseño del experimento y ver cómo se comporta la planta. Entonces, en ese sentido, hay mucha versatilidad. Los diseños de experimentos se hacen, como se llama, on demand, ¿cierto? La idea es que podamos hacer como un diseño a la carta. Y eso es la versatilidad que tiene este proyecto, que va a dejar un conjunto de servicios puestos al servicio de la comunidad. Un poquito para adelantar cómo sería el sistema. Por ejemplo, si alguien quiere y planear un diseño, la idea es poder poner a disposición tanto el monitoreo 24/7 de temperatura, humedad relativa, radiación, temperatura de suelo, agua en el suelo, monitoreado 24/7, y eso es un tremendo aporte para los potenciales usuarios. Yo quiero preguntar otra vez 2 cosas. La primera, sabemos que en Atacama se entregó una planta desaladora para, ¿cierto?, poder tener agua futura, asegurar el consumo humano. En el caso de ustedes como proyecto, ¿también van a ocupar ese tipo de agua para poder hacer el análisis que quieren proyectar? Eso por una parte. Y, bueno, primero respondamos esa. Sí, no, es totalmente abierto. En el sentido ahí, como vuelvo a insistir, los diseños de experimentos se hacen con el usuario. Ya, sea una escuela, sea un particular. En el caso de los arándanos, por ejemplo, la idea es poder explorar cómo se comporta el arándano, cómo crece en un lapso de 6 meses, por ejemplo, 4 o 6 meses, cómo es el crecimiento cuando le aplicamos el agua con los que ellos están regando. Entonces ahí está el agua que ellos extraen de sus pozos, por ejemplo. El diseño de su fertirriego, es decir, qué le van a aplicar a la planta y las fluctuaciones que quieran aplicarle, porque eso te permite, el equipo te permite fluctuar el timing en que tú estás aplicando y controlarlo, digamos, a tu discreción. Entonces, la posibilidad de usar agua desalinizada está totalmente abierta. Eso depende, obviamente, de la pregunta que hay detrás. Si la pregunta es, oye, quiero estudiar el efecto del agua desalinizada sobre el crecimiento de los cultivos, eso es perfectamente aplicable. Claro, porque es muy posible que en el futuro también evolucionemos a eso, a dejar, ¿cierto?, ese tipo de agua que pasa por un proceso también para poder desalinizarla, luego para agregar los minerales. Nos contaba también el gerente regional de MEMA Atacama. Sería súper interesante también ver cómo eso va a afectar, digamos, al futuro. Es interesante saber. Y lo segundo es que al inicio de la entrevista mencionaste algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver justamente con los tiempos. Y una persona podría demorarse 2 años más o menos en hacer una prueba con el Ecotron. El tiempo de espera para poder ver cómo el clima, cómo estos cambios van a afectar a las plantas, más o menos. Por ejemplo, ahí va, bueno, la respuesta va por el lado de que va a depender de la planta, ¿cierto? Hay cultivos que son más cortos, ¿cierto? Otros que son más largos. Para el caso de la hortaliza, no sé, estamos hablando de un tomate, por ejemplo, estamos hablando que, no sé, 8 meses, 90 días, dependiendo de la variedad, ¿cierto? Podemos tener resultados completos, el ciclo completo lo podemos recrear. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de una vid, digamos, obviamente si quiero llevarla hasta que dé fruto, es un tiempo bastante largo. Entonces estamos hablando de más de 1 año, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos ir aguas más abajo, o en realidad aguas arriba, en el sentido de ver qué le pasa a la planta en los primeros estadios. Las preguntas que hay hoy día, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una planta de vivero, que es una variedad de una uva de mesa que quiero ver si funciona. Ya, nosotros lo que podemos hacer, esa planta de 20, 30 centímetros, podemos colocarla en el Ecotron.
Y en 6-8 meses podemos observar todos sus cambios, lo que le llaman cambios fenológicos, es decir, crecimiento, aparición de las primeras hojas, aparición y digamos el reventón de las yemas, ¿cierto? Que es un indicador muy importante para ellos, un indicador de prendimiento que le llaman. ¿Prendió o no prendió esta variedad? Y hay una serie de parámetros que son visuales, que se pueden observar en 6 meses, 4, 6, 8 meses, y de ahí para allá otro tipo de parámetros, siempre visuales o también monitoreados por los sensores, que tú puedes observarlos. Entonces, si podemos tener en 6 meses una respuesta temprana de cómo se comporta el crecimiento de una planta, simplemente sometida a las condiciones que yo estoy proyectando, eso ya es un tremendo aporte, porque te permitiría decir, sabes que mira, esta variedad de las 5 variedades que son candidatas, a los 6 meses, a los 8 meses, 3 prendieron, 3 lograron tener un crecimiento vigoroso. Perfecto, entonces tenemos un indicio, vamos con estas 3 y las otras 2 dejémoslas para otro. Entonces te permite tener información para tomar ese tipo de decisiones. Así que en ese sentido, los tiempos van a depender de si es una hortaliza o un frutal mayor, eso va a depender, y va a depender del tipo de pregunta. Si tú quieres respuestas tempranas, pues tendrás que enfocarte en todos estos atributos, llamémosle así, vegetativos, de crecimiento, son, digamos, si crece una planta o no, bajo un suelo de determinadas características, bajo esa condición de riego, bajo esa condición de radiación. Bueno, eso es un indicio que te dice, esta planta tiene potencial, o esta no. Entonces, perfecto. Ahora, y de ahí, y con eso cierro, viene el otro tipo de experimentos que son de largo plazo. Entonces, podemos instalar una planta acá y ¿sabes qué? Yo quiero contratar esto por 3 años. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, lo que hacen en otros lados, o en otros ecotrones del mundo, nosotros hemos estudiado bastante en detalle, a lo menos 13 ecotrones en el mundo. O sea, este no es un diseño antojadizo. Hicimos un estudio de benchmarking ahí, fuerte, en el cual dijimos, mire, ¿sabe qué? Tenemos por un lado unos recursos que no son los que tienen estos otros países desarrollados, entonces hay que ser bien eficiente en esto. Tenemos una cantidad de recursos, tenemos un tiempo limitado, entonces, ¿cuál sería la mejor fórmula o el diseño más apropiado? Bueno, un diseño modular, un diseño que le llaman ellos de mesocosmos. Aquí estamos replicando en una etapa intermedia. Después vienen los otros ecotrones que son verdaderos domos gigantes, ¿cierto? Que tienen las mismas módulo aéreo, ¿cierto? Módulo de raíces. Entonces, para pasar a ese, que sería la fase 2, ¿cierto? Son otros recursos. Pero lo primero es instalar el concepto y entender que con esto ya podemos obtener información importante. Básicamente eso. Sí. Interesante iniciativa. ¿Puedo preguntar, porque sé que estamos como bien acotaditos con el tiempo, pero me gustaría saber, porque hablamos de plantas, de poner plantas en el ecotrón, semillas, por ejemplo, También. Para ver cómo germinan. Totalmente. Como Perfecto. te digo, la promesa de este proyecto es que vamos a ser capaces de replicar el clima. Todo lo que tú puedas agregar ahí, las variantes, los experimentos están totalmente abiertos. Podemos estudiar desde una semilla cómo se comporta la germinación de estas semillas, ¿cierto? Bajo estas condiciones. Podemos estudiar el comportamiento de la planta ya crecida, ¿cierto? En términos de un evento que es muy importante, que es el trasplante. Por ejemplo, cuando los agricultores compran plantas, ¿cierto? Los viveros están bajo condiciones ideales, la mayoría de ellos. No hay un periodo de aclimatación. Entonces te entregan la planta y bueno, y ahí eso es tu asunto. Los periodos de aclimatación, ¿cuánto requiere mi planta para antes de ir a terreno? No lo sabemos. Claro. Entonces, por eso digo, hay una serie de brechas prácticas que podrían ser llenadas con esta experimentación corta y te permitirían responder preguntas que hoy día están siendo bastante importantes en la cantidad de recursos que se llevan o que se pierdan. Tiene una muy buena, interesante iniciativa. ¿Sabes de qué me acordé? Es que, pero a una escala así, escolar, preescolar, al experimento del poroto. ¿O no? Claro, todos hicimos en el vasito, colegio el experimento claro. del poroto. Exacto. Y pudimos ver en el fondo cómo crecía la raíz, cómo crece la plantita. Fíjate. Uno en la sombra, otro en el sol. Mira, hay un detalle que se me fue, es súper importante. La parte del lisímetro, la parte de este cilindro, ¿Sí? tiene varias perforaciones que nos permiten medir pH, conductividad eléctrica, temperatura, disponibilidad de agua, en 3 perfiles. Entonces vas a tener como 3 pisos por donde se vayan expandiendo las raíces y tú puedes estudiar eso. Además, tiene un sistema que es súper novedoso, que es un sistema que se llama Rhizotrón, que es una cámara que nos permite bajar en profundidad y observar el crecimiento de las raíces. Entonces,
todo ese conjunto de detalles, es decir, explorar en profundidad lo que está pasando en las raíces, en la parte subterránea, lo que nunca se había hecho. Hoy día, por ejemplo, la experimentación que tenemos es, creo que le pasa a la planta en crecimiento aéreo. Y con eso sacamos nuestras conclusiones, pero muchas de las señales, muchos de los cambios aparecen más temprano en las raíces. Por eso, este equipo puede tener una ventaja muy importante a la hora de capturar estos datos necesarios para tomar decisiones. Vamos a estar atentos ahí a los resultados. Bueno, Rómulo, encantado. Queremos agradecer por haber estado junto a nosotros y habernos informado más sobre este interesante proyecto. No, encantado, y ojalá, yo lo dejo encima de la mesa. La próxima, hay 2 versiones más que cierran, digamos, la versión final, la maqueta final, digamos, con todo este cierre hermético, ¿cierto? La idea es hacer un continuo. En marzo, abril, nosotros la idea es volver acá, si es que todo sale bien, ¿cierto? Excelente. Y mostrarles, y invitarlos también cordialmente a cuando hagamos la inauguración para que ustedes puedan ir documentando esto, porque esto está siendo construido acá. Ahí en la calle Talcahuano están nuestros cerebros, nuestros equipos construyendo y ensamblando. Por lo tanto, vamos a estar en contacto para hacer más difusión a la gente. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Estamos hablando con Rómulo Oces, él es director del proyecto FIC Ecotron Atacama. Nos trajo este prototipo el día de hoy para poder explicarnos de forma más gráfica, digamos, obviamente, justamente cómo va a funcionar este proyecto. Esta es la primera parte de este prototipo. Y luego vamos a ver cómo va evolucionando cuando ya esté sellado completito. Ya tenemos la promesa también desde la Universidad de Atacama a través del CRIESAT. Gracias. Acá Natalia Silva dice, orgullosa de la Universidad de Atacama. Ahí nos escriben en el Facebook. Excelente, Natalia. Muchas gracias por haber estado. Muy amable, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Y cuando ya son las 10 de la mañana con 37 minutos, Carlitos, ya tenemos que despedirnos. Sí, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa el día de hoy, jueves 16 de diciembre.